los que de alguna manera lo han sido por otras vías. Me siento muy contento. Y hoy voy a tocar un tema que me es muy afecto, como es la evaluación oftalmológica de la capa de fibras ópticas de la retina. Después les voy a decir pues, que esto fue un aspecto de la oftalmoscopia que me costó muchísimo y por ello quise, digamos, plasmarlo en una monografía que fue publicada por la Academia Nacional de Medicina y se llama Patrones oftalmoscópicos de degeneración de la capa de fibras ópticas, que es un homenaje de mi persona, mi maestro, el doctor William Fletcher Hoyt. Nuevamente les menciono mis señas, está mi correo electrónico y está mi página web, en la cual ustedes van a poder conseguir, y si ustedes quieren, hagan una captura de pantalla con su teléfono para que después puedan descargarlo, para que lo que les voy a dar es bastante extenso. Leonardo da Vinci decía, hay tres clases de personas: las que saben observar, donde están generalmente los genios; las que observan lo que se les muestra, en donde estamos la mayoría de nosotros; y aquellos que nunca van a observar nada. Nos vamos a referir a esta área de la retina, como es la capa de fibras ópticas, que es la porción más superficial que vamos a encontrar cuando entramos con el oftalmoscopio. Todo esto se refiere al arte de observar y generalmente a la observación fina. Y aquí vemos a Agatha Christie y su personaje, el Hercule Poirot, quien decía, lo que usted no ve y lo que yo no veo en esta habitación podrían llenar un libro. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros nos asomamos al fondo ocular, probablemente estamos viendo muy poco de lo que podría verse. Y la idea de esta charla es precisamente apoyarlos en ese sentido. Lo que los ojos no ven y la mente no conoce no existen, decía Lawrence. Y Pierre Marie, solo se diagnostica lo que se sabe. De manera que sería importante estudiar mucho para aprender mucho y para poder reconocer aquello que sabemos. Una vez estaba yo en la playa y veía yo algo extraño en un montoncito de chamisas y de repente me di cuenta que era un pequeño cangrejo. Fue cuando él se movió. De manera que esto había pasado completamente inadvertido porque esa verdad se había mimetizado con los alrededores. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar que sucede cuando observamos la retina. Aquí vemos al doctor Alfred Vogt y al doctor William Hoyt. El primero, a comienzos del siglo XX, hizo las primeras descripciones de la observación de la capa de fibras ópticas, pero realmente era sumamente complicado el aparato que empleaba. De manera que eso fracasó y no se volvió a hablar más nunca de eso. Sin embargo, el doctor Hoyt, por cierto, les recuerdo que él tiene una colección de láminas de fondo del ojo que es gratuita, que uno puede meterse y ahí ustedes tienen lo que se llama Nobel, Nobel, que es la página de la Universidad de Utah. El doctor Hoyt, a partir de 1972, redescubre y populariza la oftalmoscopia aneritra para observar el fondo del ojo en el paciente neurológico, al tiempo que describe sutiles cambios en la capa de fibras ópticas que habían pasado desapercibidas a los oftalmoscopistas por más de 120 años.
Es decir, una realidad que estaba ahí, pero que nadie había visto ni veía. Cuando yo llego a la Universidad de California en el año de 1978, él empleaba este oftalmoscopio que usted ve en la parte inferior izquierda, que era un oftalmoscopio de fibras ópticas. Él siempre estaba pendiente con un fotómetro de ver la cantidad de luz que emitía ese oftalmoscopio. Mi preocupación era cómo iba a hacer yo para desplazarme con ese aparato para acá, para Venezuela. Vemos también algunos de sus alumnos que hizo esta caricatura en donde lo vemos con uno de los libros, de sus 3 libros famosos, pues, de la neurooftalmología. Inclusive el doctor Glaser hizo esto, hizo esto, quizás un poco jocoso, tratando de decir, bueno, que él iba a salvar al mundo a través de su oftalmoscopio. Jorge Luis Borges solía decir, no soy maestro de nadie, soy discípulo de todos. Y así ha sido otros. ¿Cuáles son las condiciones para una cabal observación de la capa de fibras ópticas de la retina? Primero, una pupila ampliamente dilatada. Debe haber una adecuada transparencia de los medios refringentes y una aceptable densidad del epitelio pigmentario de la retina, que generalmente, por supuesto, está presente en la mayoría de los habitantes de nuestros países. Imagínense lo que se va a hacer, observar la capa de fibras ópticas en los países como Holanda o en Helsinki, va a ser sumamente difícil. Aquí no tenemos ese problema. El oftalmoscopio que utilizamos es el Well Challenge, no tengo ninguna relación con la casa de Well Challenge. Ajá, aquí está. Se está oyendo un ruido allí. Es un bombillo de gas inerte, que es un bombillo halógeno. Ya aquellos bombillos, digamos, de vacío, eso desapareció hace mucho tiempo. Una batería de 3.5 voltios y un filtro verde muy importante en el rango de los 520 a 560 milímetros. Ya veremos cómo esto es sumamente importante para la observación. Por supuesto que la edad del paciente también influye mucho. Es mucho más fácil mirar la capa de fibras ópticas en las personas jóvenes que en los ancianos, en parte porque a lo largo de la vida de la persona, así como se pierden células neuronas cerebrales, también se pierden células ganglionares de la retina, en una manera muy lenta, pero esto también es cierto. De manera que esto es más o menos las condiciones para nosotros poder ver la capa de fibras ópticas. Este es el espectro de luz visible. Aquí vemos la longitud de onda en nanómetros. Fíjense ustedes cómo el rojo tiene una longitud de onda muy larga, 700 nanómetros. En tanto que la luz verde se ubica entre los 520 a 560 nanómetros. Ya veremos cuál es la importancia que esto tiene. Esta es una hermosa fotografía que hace muchos años me regaló el maestro Cordero Moreno, en donde ustedes pueden ver pues todas las capas de la retina, hasta el epitelio pigmentario e inclusive los vasos coroideos de la coriocapilares que pueden verse allí. Pues bien, la retina apenas tiene una espesura, un espesor de 0.5 milímetros, es decir, 500 micrones. Y la capa de fibras ópticas es esta que está encuadrada en verde y hay que nos va generalmente 90 milimicrones y el máximo de 152 milimicrones con una media de 112.5. Entonces veamos por qué es la importancia. Cuando utilizamos la luz blanca, que tiene un espectro muy grande, 700 nanómetros, y vean ustedes cómo
penetra profundamente la retina hasta el sitio donde encuentra una capa pigmentaria que la refleje. Lo que están viendo ahí es el epitelio pigmentario de la retina que está reflejando la luz blanca. Como dijimos antes, sin embargo, cuando utilizamos el filtro de luz aneritra, el filtro verde, que tiene una, digamos, longitud de onda de 540 aproximadamente nanómetros, fíjense cómo la luz se refleja en las capas superficiales de la retina. Y ya vimos en la fotografía anterior cómo la capa de fibras ópticas, a pesar de que es la capa más profunda desde el punto de vista anatómico, es la capa más superficial desde el punto de vista oftalmoscópico. ¿Cuáles son las ventajas de la oftalmoscopia monocromática aneritra? Primero, nos da una información acerca de la vía óptica pregeniculada. Nos da una indicación pronóstica sobre la reversibilidad del defecto visual. Por ejemplo, vemos un paciente con un macroadenoma hipofisario comprimiendo las estructuras de la vía óptica anterior. Vemos que está perfectamente conservada la capa de fibras ópticas y podemos presumir que una vez que se descomprima, este paciente va a recuperar la visión por completo. También, otra cosa interesantísima es que mientras nosotros estamos viendo la capa de fibras ópticas de la retina y sus defectos, podemos predecir el defecto del campo visual que tiene el paciente. Nos permite entonces una evaluación mucho más exacta de la atrofia óptica, es decir, la palidez que siempre se utilizó, pero en este caso utilizaríamos la pérdida axonal, la pérdida de axones, como un determinante mejor. También podemos ver pistas diagnósticas en pacientes con hemianopsia o que se encuentran en coma y es una cualidad adquirida. Depende del interés de cualquier médico. Los estudiantes del posgrado de medicina interna, que algunos a lo mejor están conectados y se recuerdan, yo los enseñé a verlo. O sea que les decía, mira, aquí lo único que uno necesita es querer ver y poder observarlo. Y si tú tienes a alguien que en un momento dado te lo enseñe, es mucho mejor. Pero hay un problema. Y el problema fue el problema que yo tuve. Yo me fui a los Estados Unidos cuando tenía 20 años de graduado. Lo que quiere decir que yo había visto fondos de ojo desde que era estudiante de tercer año de medicina, pero tenía mis mañas, como quien dice. ¿Y qué es la visión automática? Es una forma de mirar resultando de nuestra adhesión a ver lo que queremos ver, a reconocer solo lo que nos es familiar, lo que nos condena, por tanto, a mirar una ínfima fracción de lo que puede ser visto. Esto no lo dice un médico, sino una persona que acompaña al bosque para que las personas aprendan a ver las pequeñas cosas que nadie ve. Tom Brown. Entonces, nuestra época está asignada por la tecnocracia. Hoy en día el que no tenga algún aparato probablemente sea mal visto por sus pares. Pero siempre digo lo que yo aprendí. Nunca se dejen seducir por cantos de sirena. La clínica es la madre y siempre debe ir primero y así siempre debe ser. Los demás pueden venir después. Otra cosa que le diría a los jóvenes, no te alejes de tus ilusiones. Cuando estas desaparezcan, seguirás existiendo, pero habrás dejado de vivir. Eso lo dijo Mark Twain. Entonces, ¿qué les diría yo? Realmente el pueblo venezolano ha sufrido muchísimo. Los estudiantes, los médicos, hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero lo importante es que esas ilusiones que traemos desde nuestros primeros años nunca deben perderse. Así como tiene ventajas, la oftalmoscopia monocromática aneritra tiene también desventajas. Uno de ellos es despojarse de la visión automática. Es decir, yo no puedo porque yo aprendí así y eso así es como lo hago.
Luego de 20 años, como les digo yo tuve que reaprender de nuevo con un gran sufrimiento. Y cuando se lo digo fue así, porque pensaba que yo no iba a poder ver eso. Yo había viajado precisamente a San Francisco para aprender esa técnica con el doctor Hoyt. No era un profesor para ese momento muy eh, dado a sentarse con uno y tratar de que uno viera, como lo hicimos tantas veces en el Hospital Vargas. Entonces, hay una gran dificultad para romper con patrones preestablecidos de examen. Entonces, esto requiere de un esfuerzo consciente, de una exploración metódica y repetida. Y si usted tiene un instructor al lado que le diga qué es exactamente lo que va a ver, pues por supuesto que se le alivia, digamos, el camino. Pero se puede. Y esto lo puede aprender cualquier persona. Un neurocirujano, un neurólogo, un internista, el que quiera. Esta es una fotografía a color de óptico. Miren qué cosa más bella de un paciente normal. Entonces, aquí es donde se aplica el término Dios está en los detalles. Ahí ven los paquetes de fibras, cómo vamos a ver después se compartamentalizan y vemos cómo la capa de fibras ópticas en toda su magnificencia. Uno de mis héroes favoritos ha sido el personaje de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Resulta que Sir Arthur Conan Doyle, que era médico en Edimburgo, tuvo la suerte de conocer a su profesor Joseph Joe Bell, que era un internista, un médico de filigrana, que hacía diagnósticos sin siquiera hablar con los pacientes. Viendo las actitudes de su maestro, entonces él pensó que él iba a elaborar un personaje que se pareciera a su maestro y que, digamos, lo superara en todo lo que pudiera. Y ahí surge Sherlock Holmes, el detective privado más conocido en el mundo. Y el doctor Bell decía, la importancia de lo infinitamente minúscula es importante. Y si nosotros queremos una muestra de que lo que es infinitamente minúsculo, no cabe duda pues que el examen del fondo ocular, visto, digamos, de una manera exhaustiva, es infinitamente incalculable. Aquí tenemos otro fondo ocular, normal completamente, donde dice que la capa es muy exuberante, particularmente si nos hacemos abstracción del disco óptico, como preferimos llamarlo, no papila óptica, y vemos que tenemos que estar a veces obviar el examen del disco óptico para concentrarnos en la capa de fibras ópticas. Aquí tenemos otro ejemplo, miren qué hermosura, miren el grosor de la capa, por lo menos 6 horas, 6 y media. Observen ustedes cómo a las 6 y media, fíjense cómo inclusive tapa, No se le escuchó esa tapa parte. perdón, no escuchaste. No se le escuchó bien. ¿Podrá repetirla? Ok, sí, claro. Solamente quería mostrarles este ejemplo y vean ustedes cómo hacia las 6 y media horaria, ustedes ven cómo esa arteriola que sale allí es parcialmente cubierta y está cubierta por la profusión de haces de los axones de, digamos, de las células ganglionares de la retina. Entonces, esto es lo normal. Indudablemente que hay una gran cantidad de axones que no necesitamos. Por eso podemos perderlo como parte del proceso de envejecimiento, pero también podemos perderlo como parte de un proceso de enfermedad. Pero si nosotros utilizamos una fotografía con luz aneritra, es decir, quitando los rayos rojos, observen esta fotografía en blanco y negro para que también se den cuenta pues cuál es el aspecto, digamos, de la capa.
Eso también se llama red free, es el término que se utiliza. Aquí tenemos una retinopatía por radiación, en donde ustedes ven un paciente que tenía un tumor cerebral y fue radiado, y ven estas manchitas blancas que son depósitos de exoplasma, de material exoplásmico, y se ven muy bien. Esto es con red free también. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder explicar lo que queremos explicar? Fíjense que hemos reducido, desde el punto de vista esquemático, la retina a la capa de fibras ópticas y la capa de células las ganglionares de la retina. Y más abajo, solamente el epitelio pigmentado de la retina o epitelio pigmentario. Ese es el epitelio pigmentario de la retina. Todos estos puntos que se ven sobresalir de la membrana limitante interna son los llamados puntos de Gunn, que generalmente son los pies de las células, digamos, los pies de las células gliales de Müller, que son esas células verticales. Todas esas manchas blancas son las células ganglionares, digamos, el núcleo de las células ganglionares. Y miren ustedes cómo la retina está compartimentalizada en paquetes de axones que están cerrados por unos tabiques verticales que son las células de Müller. Vean por otra parte que la densidad de los axones compartimentalizados hacen que muchas veces los vasos se oculten. O sea que eso no es malo, es todo lo contrario, sino son sistemas redundantes, donde Dios nos puso mucho más de lo que necesitábamos para poder ver. Ahí tenemos pues cómo se compartimentalizan entonces los paquetes de axones y cómo se ocultan los vasos, sobre todo los vasos más pequeños y más profundos. La capa de fibras ópticas peripapilar no es igual en todas partes. Fíjense aquí. Pueden observar que el disco óptico, lo vemos a la mano derecha, vean que en el polo superior dice 320 y en el polo inferior dice 320. Ese es el grosor de la capa de fibra óptica a ese nivel. Pero compárenlo con el lado temporal y con el lado nasal. Fíjense que tiene 33 y 36, 33 y 36 milimicrones. Si nosotros llevamos esto desde el punto de vista histológico, podemos observar, por ejemplo, en los polos, entre las dos flechas de arriba, eso corresponde a una fotografía en un primate superior. Y fíjense cómo cuando vemos el lado temporal, la capa es mucho más delgada. Esto es precisamente un detalle que hay que verlo. Y si uno lo lleva al OCT, ustedes verán que se cumple de esa forma igualmente. Esto es lo que tenemos que ver. Esta laminita que ustedes tienen aquí a la mano izquierda, yo no soy tan buen dibujante como Manuel, soy un aficionado, como decimos en Venezuela, más hunche, pero bueno, creo que se puede entender. Miren la capa de fibras ópticas. Observen ustedes digamos, cómo esto se puede mover, ¿verdad? Ya va. Ok, ahí está el cursor. Ok, fíjense aquí, por ejemplo. Estos tabiques amarillentos son las células verticales de Müller, que son verdaderas bombas de energía. Entonces, cuando uno lo mira desde arriba, fíjense que se ven unas estrías negras seguidas de una estría amarilla. Eso es lo que le da el aspecto a la retina normal, digamos el aspecto estriado de la retina normal. Esos son los nichos que forman las células de Müller.
una lista negra y una lista clara. Una lista negra y una lista clara. Y si nos vamos a la foto micro, el espesor de la capa de fibras ópticas de la retina. Espero que esto vaya quedando claro. Aquí volvemos a repetirlo. Y fíjense que la observación de la capa de fibras ópticas se reduce a micrones. Pongan atención en la parte superior, acá. Fíjense cómo los paquetes de axones cubren los vasos y no permite que se vean con claridad. Y mientras más pequeños sean, más ocultos se van a ver. Y eso no es nada malo, es todo lo contrario. Es que la capa es demasiados axones para lo que nosotros necesitamos. Si nos desplazamos aquí abajo, vemos inclusive algún brillo de la membrana limitante interna, ¿ve? Y ven cómo este vaso está como oscurecido. Eso es una retina completamente normal. Y si nos vamos nuevamente al esquema de al lado de Quigley, vemos que 320 micrones aquí arriba, 300 acá abajo, 33 del lado temporal y tal vez 36 del lado nasal. Eso sería lo normal. Aquí lo volvemos a repetir. Y perdónenme si soy muy repetitivo, pero la idea es que el concepto quede claro. Ahí lo volvemos a ver. Recuerden ustedes que cuando uno mira la retina con el oftalmoscopio, se da cuenta que Dios tuvo una pifia. Con el perdón de Dios, no me vaya a castigar. El meridiano vertical, que es un meridiano neurológico, que bisecta digamos, la mácula y pasa por las foveas centrales, divide la retina en dos partes, una retina nasal y una retina temporal. De ahí pues que muchas de las cosas que uno va a ver son muy importantes. O sea que la división no se hace en el disco óptico, sino que se hace a nivel del área macular. Y eso es muy importante recordarlo. Entonces, ¿cómo define uno la capa de fibras ópticas? Uno pone el dedo en el disco de Recos y va haciendo pequeños movimientos para tener siempre en foco la capa de fibras ópticas cada vez que uno se mueva. Eso es lo que va a permitir la estimación del grosor de la capa al mismo tiempo que tenemos atención a las estructuras vasculares peripapilares que, como vamos a ver más adelante, se desnudan cuando la capa comienza a perderse. Este es una vieja, digamos, estudio de OCT, solamente para que hoy en día las imágenes son extraordinarias. Pero yo siempre le digo a la persona, denle un chance al ojo suyo, antes de que se vaya a meter con instrumentos particulares. En el año de 1966, un investigador llamado Brabeck disecó una retina y la montó de esta forma. Y ustedes ven, todo eso que usted ve ahí son las fibras ópticas. La D significa disco óptico. Este es el haz maculopapilar, que yo llamo la abeja reina de la colmena. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos haz maculopapilar ni tuviéramos fobia, entonces no hubiéramos llegado a la luna, porque ahí es donde radica la función de la mejor agudeza visual. Este es el rafe medio, donde se une la retina superior con la retina inferior, se refiere a la capa de fibras ópticas. Esto que ustedes ven aquí es completamente normal. Es lo que se llama la papila leporina. De lepor, que significa conejo o liebre. Estos son pacientes que tienen fibras que las fibras normales de la retina no tienen mielina. Son perfectamente translucientes, transparentes.
Pero en este caso en particular, hay oligodendrocitos ectópicos que explican el por qué en algunos casos las arterias están ocultas por la capa de fibras ópticas. Ahora yo quisiera que ustedes hicieran un ejercicio, es quítenle las fibras mielinizadas para que ustedes vean que entonces la retina, cuando uno la ve, no es completamente plana como uno se imagina, sino que hay muchas axones sin mielina, transparentes, que están colocados sobre los vasos. Ahí lo vemos de una manera muy categórica, pues. Entonces, esta es lo que se llama una papila leporina porque simula la papila de la liebre en donde hay fibras mielinizadas. Esta es la capa, en general es un esquema. Vemos que todo lo que ocurra en esta capa va a tener una apariencia desflecada. Hemorragias en llama, manchas algodonosas y las fibras mielinizadas. Eso es, o sea que cuando uno ve una hemorragia que se llama hemorragia en llama de vela, ¿qué significa eso? Que su ubicación está en la capa de fibras ópticas. Es muy importante que nosotros no vemos fondos de ojo. Nosotros vemos pacientes. Cuando la gente me dice, yo quiero que me veas el fondo de ojo, le digo, yo no veo fondos de ojo. Yo veo pacientes. Para poder interpretar esta información que yo estoy viendo en conjunción con la anamnesis, con el examen clínico y el examen oftalmoscópico. Y también de aquí se derivan algunas áreas críticas de observación. Es decir, hay áreas de la retina donde uno tiene que comenzar a hacer y el reconocimiento de patrones. Como les digo, para mí fue sumamente difícil observar la capa de fibras ópticas, porque de verdad no tenía alguien que me dijera qué era lo que tenía que ver. Además tenía la visión automática. Pero miren ustedes cómo otros alumnos míos, sin ningún problema, pudieron verle diciéndole yo qué era lo que tenía que ver. Hay que recordar que el ejercicio de la medicina es un don divino. Es trasunto de amor y la primera obligación del amor es escuchar con atención. De manera que nosotros tenemos que tener un oído atento, con el corazón en la mano, oyendo lo que el paciente tenga que decirnos y lo que no nos diga también. Entonces, aquí tenemos que, ¿en qué consiste observar la capa de fibra óptica? Primero, tratar de estimar oftalmoscópicamente su grosor. Esto va a traer como consecuencia, cuando es normal, que la capa de fibras ópticas produce una opacidad relativa, que puede ser aumento o disminución. El aumento generalmente lo vamos a ver en edemas de papila, pero quizás lo que más nos interesa son los cambios, digamos, de pérdida. Aquí tenemos el enlentecimiento y detención del flujo axoplásmico en un papiledema. Esta distensión axonal se llena de mitocondrias, se llena de partículas subcelulares y es lo que se llama la constipación axonal. Esta constipación axonal produce un borramiento de las estriaciones de la capa de fibras ópticas. Por lo contrario, la degeneración axonal anterógrado o retrógrado conduce a una atrofia de la capa de fibras ópticas, su adelgazamiento o atrofia lofocal o difusa de la capa. De manera que esto es las dos cosas que nosotros vamos a evaluar, pero particularmente el número 2. Este esquema es del doctor Neil Miller. En la parte superior ustedes ven, digamos, esquemáticamente cómo las fibras ópticas se van desplazando a lo largo de la retina y van pasando por encima de los vasos. Pero miren lo que pasa cuando hay edema, que ocurre un engrosamiento, que es lo que llamamos constipación axoplásmica, porque el axoplasma es vamos a llamarlo un líquido que circula dentro de los microtúbulos de las células, de las axones.
Este es un papiledema con luz aneritra. Fíjense que aquí generalmente no se pueden distinguir con facilidad las estriaciones propias de la capa por las razones que ya yo les acabo de explicar. Entonces, ello nos indujo a describir en el año 1987 patrones de reconocimiento que estuvieran en la región prequiasmática, en el quiasma o el patrón posquiasmático. Algo parecido a esto que estamos mostrando aquí. Fíjense, en la parte superior el cuerpo celular normal a la mano derecha, a la mano izquierda, y en la parte inferior vemos con la degeneración del axón. Entonces tenemos patrones prequiasmáticos que llegan, como se dice, pues todo el nervio óptico desde su primer milímetro a nivel de del disco óptico hasta su unión con el nervio óptico contralateral. Tenemos un patrón quiasmático y tenemos un patrón retroquiasmático. Los cambios que van a ocurrir en la capa de fibras ópticas son impresionantes y yo voy a tratar de irles describiendo uno por uno. Quiero recordarles nuevamente que esta monografía fue escrita en el año 2011 y ustedes pueden acceder a ella a través de mi página web, rafaelmusi.mendozapegout.com. Vamos a ver los patrones prequiasmáticos diagnósticos, y lo puse entre comillas para no ser tan exagerado, de pérdida axonal. Pero antes que eso, hay que decir que cuando observes el fondo del ojo, mira con tanto cuidado y detenimiento como si buscaras algo muy importante que se te hubiera perdido. De manera que esas personas que usted le dice, mira el fondo de ojo de este paciente, y usted ve que se acercan e inmediatamente se retiran. Y yo le digo, no, pero eso no es un fondo de ojo, ese es un coitus interruptus. Tú lo que tienes que hacer es detenerte y mirar con cuidado, como si estuvieras buscando algo muy importante que se te hubiera perdido. Y a veces uno le dice, haz caso omiso del disco óptico y detente en la capa de fibras ópticas. No quiere decir que uno no va a ver el disco, por supuesto. Ya se supone que uno lo ha visto, ¿no? ¿Cuál es el primer patrón? El primer patrón es lo que se llaman las hendiduras en las zonas arcadas o llamado rastrillado. Vamos a tratar de explicarlo. Fíjense, vamos a volver a nuestro esquema previo. En los gringos lo llaman slit. Y aquí tenemos la capa de fibras ópticas, aquí tenemos el epitelio pigmentario de la retina, tenemos el cuerpo vitro arriba, las células de Müller, la membrana limitante interna, los paquetes de axones compartimentalizados por las células de Müller, que son las únicas células verticales que hay en la retina, la célula ganglionar, y miren qué pasó aquí, hay un defecto. Ese defecto, debido a que la retina ahí se hace más llana, menos gruesa, ustedes pueden ver el color de el epitelio pigmentado de la retina. Entonces, si hay un vaso en ese sitio, usted va a ver cómo se va a exponer. Él se va a quedar desnudo. Por ejemplo, esto fue un esquema que elaboró el doctor William Hoyt, en donde él describe, por ejemplo, la mancha de en un paciente con una hipertensión acelerada maligna. Vemos como una degeneración waleriana y las hendiduras en la parte superior de la capa de fibras ópticas. Ahí tienen varias, ¿ves? Esto es la forma como... Y eso, por supuesto, se va hacia atrás para formar parte del nervio óptico. Entonces, aquí viene hablamos de lo que se llama el rastrillado temporal. El rastrillado temporal es como si usted hubiera pasado un rastrillo por el lado temporal y entonces, si ven a la mano izquierda, pueden darse cuenta pues cómo se ve la forma de rastrillo. Ahí. Fíjense los vasos ocultos en la parte superior y vamos a imaginarnos esto.
Fíjense la cantidad de pequeños defectos que forman un rastrillo en la arcada temporal superior de la capa de fibra óptica. Es como si nosotros pasáramos un rastrillo, tal como ustedes están viendo aquí. Esto no es fácil de ver. Probablemente al principio, cuando uno comienza a ver fondos de ojo, empieza a sobredescribir cosas que no existen. Pero es muy interesante que en el año de 1972, el doctor William Hoyt y la doctora Nancy Newman, que era una de sus fellows para ese momento, que no es la Nancy Newman que nosotros conocemos hoy día, sumamente competente, puso cuál es el defecto más temprano observado en glaucoma. Entonces él, estando nosotros en Lima, él me regaló en donde ponía una pequeña pieza de la historia de la capa de fibra óptica. Detrás de ese señor que muchas veces parecía un monstruo de lo bravo que era, fíjense que ahí puso una carita feliz, de manera que tenía sus momentos, digamos, de sentirse muy bien. Entonces ahí dice que son múltiples o una sola, pequeñas estriaciones o defectos en la porción superior e inferior de la capa de fibra óptica que vamos a ver después. Entonces, ya él se adelantó a todo lo que hoy en día pues se ve en el glaucoma, sin ser glaucomatólogo. Veamos este ejemplo. Luz aneritra, un paciente con rastrillado en la capa de fibra óptica. Yo quiero que ustedes se detengan en este vaso que va aquí. Fíjense cuando la capa es gruesa, el vaso está ocluido, o mejor dicho, oculto. Cuando es delgado, vean cómo el vaso se expone. O sea que esto es lo que significa tener un rastrillado. ¿Ok? Miren el vaso. Ok, pero hay un patrón que es más fácil de reconocer, que es el patrón desacabocado. Volvemos a nuestro esquema. Espero que les sirva para comprender con claridad lo que quiero decirles. Observen cómo se han perdido capas de fibras ópticas y que la membrana limitante interna se está adosando a ese vaso sanguíneo arteriolar que está a la mano izquierda. Vemos las células de Müller, vemos la membrana limitante interna y le hubieran sacado un tajo a la retina. Fíjense este vaso que está aquí, cómo se expuso, ahora con más facilidad para poder verlo. Y por supuesto, el epitelio pigmentario de la retina se va a transparentar, por decirlo de alguna manera, en ese boquete que existe allí. Veamos. Es más o menos lo que ustedes están viendo aquí. Fíjense que se va haciendo cada vez más delgado en la medida en que se acerca al disco óptico. Aquí tenemos nuevamente el esquema que el doctor Hoyt me regaló. De verdad que uno se pone a ver la pasión que en un momento dado tiene una persona que además tenía muchas cualidades de artista para poder tratar de representar lo que él estaba viendo. Esto me lo regaló en el año 2003. Entonces aquí tenemos, fíjense ustedes, un glaucoma con un defecto en cuña que parece la cola de una estrella fugaz. Vamos a tratar de verlo aquí. Fíjense, ahí hay un rastrillado. Y aquí abajo vean que hay un defecto. Pero más interesante aún, miren ese vaso que está ahí cómo se expone. Y el que está más abajo, también vean cómo se expone. O sea, todo esto, por supuesto, son el dedo en el disco de Recos, dándole para arriba y para abajo pequeños movimientos para poner esto en, digamos, en foco. Aquí tenemos otro ejemplo, pero en este caso, perdón, es mucho más grande el defecto. Volvemos a ver que hay un defecto en cuña
en la parte inferior. Fíjense que se va adelgazando en la medida que llega al borde del disco. Y esto es importante para el diagnóstico. Aquí tenemos otro ejemplo. Observen ustedes la profusión de la capa de fibras ópticas en la parte superior. Pero cuando vemos la parte inferior, Dios mío, aquí faltan estriaciones en la capa de fibra, faltan paquetes de axones. Esto es algo que es congénito, ¿no? Pero lo que quiero es que se den cuenta, ¿ves?, cómo ahora se transparenta el epitelio pigmentario, y no solamente eso, sino que se ven los vasos coroideos grandes que están por debajo de la retina y que no se ven en la parte superior. Más o menos para que ustedes tengan una idea de qué es lo que ocurre aquí. Otro ejemplo. Miren aquí, que aquí hay una cuña. Miren cómo se va ampliando. Miren la membrana limitante interna, cómo se adosa o cómo se deposita sobre los vasos. Fíjense que usted puede ver las estriaciones que están pasando por encima de los vasos normales. O sea que aquí tenemos un defecto en la parte superior y si se dan cuenta pueden ver que ahí lo vemos mejor. Esta es una paciente que en medio de un aura migrañosa presentó un déficit visual. O sea que se produjo una oclusión arteriolar por vasoespasmo de una arteria, en este caso pues una arteria nasal superior. Vean cómo a los lados de la arteriola estrechada existen dos líneas blancas, que es lo que uno llama envainamiento vascular. Observen de este lado la profusión de vasos. Miren cómo usted lo puede ver por encima de los vasos, así que una retina completamente normal en el lado que no fue ofendido por el vasoespasmo que llevó. Y entonces esto es lo que nosotros llamamos el pseudoenvainamiento o tienda de campaña. ¿Por qué? Porque la membrana limitante interna se ha depositado encima del vaso. Es como que si de repente por encima de mi cabeza hasta el techo de donde estoy, eso estuviera lleno de fibras ópticas. Y de repente pasaran a disminuir digamos, el grosor de la capa y llega un momento en que el techo me toca la cabeza y como es maleable, se me monta encima como si fuera una tienda de campaña. Aquí tenemos otro fenómeno que una vez describimos, creo que no había sido descrita nunca antes, que son la degeneración waleriana en pacientes que tienen en un momento dado, aquí tienen una hipertensión arterial acelerada maligna. Miren, aquí hay un tipo de axoplasma, es decir, una mancha algodonosa. Vean cómo se ven cambios que se van aproximando hacia el disco óptico. Cuando la fotografiamos meses después, observen lo que ha pasado. Digamos que aquí realmente hay digamos, una pérdida de la capa de fibras ópticas y eso probablemente tenga una contrapartida, mejor dicho, tiene una contrapartida en el campo visual. Entonces uno podría en un paciente hipertenso decir, este paciente pasó por la etapa acelerada de la hipertensión arterial, cosa que yo creía que eso no se daba. Pero mírenlo aquí en una forma muy, muy efectiva. Yo quiero decirles que siempre tuve a mi disposición un retinógrafo. Si ustedes ven mis láminas, aunque me quede feo decirlo, son lo más perfecto que yo pude lograr en cuanto a calidad y en cuanto a mostrar y a mostrar a mis alumnos. Ahí tienen un ejemplo, como todos los que les mostré anteriormente. Miren aquí tienen otro ejemplo. Fíjense que aquí tienen una cuña muy grande y yo le decía a los estudiantes que si usted tiene, mire aquí cómo se ha perdido la capa, si usted fuera una bacteria que se para arriba de esa arteriol, esa vénula temporal inferior, usted vería como que hay un farallón, así como donde cae, digamos, el salto ángel. Si usted hace paralaje, es decir, si se mueve lentamente de un lado a otro, usted se va a dar cuenta que eso tiene profundidad. De manera que esto es una cosa que se puede ver. Desgraciadamente no queremos gastar tiempo para aprender.
queremos que todo se nos dé digerido. Y por eso es que la tecnocracia nos ha arrollado a todos, porque no todas las personas tienen dinero, ni sería justo que se lo saquemos a los pacientes para comprar el último artilugio que esté de moda. Ahí tienen el salto ángel, y eso es lo que está viendo esa bacteria ahí. Otro patrón de quiasmático, esto es sumamente importante. Recuerden que el otro día se comentó sobre los pacientes que tenían papiledema y que en qué momento, en un momento podría uno saber que el paciente estaba perdiendo capa de fibras ópticas y podría ser el momento indicado para hacerle, digamos, aumentarle el tratamiento, la dosis de acetazolamida o hacerle una fenestración de la vaina del nervio óptico. Vamos a ver lo que estamos viendo aquí. Esto es exactamente lo que ocurre. Fíjense aquí arriba, en este esquema, cómo aquí se perdieron las fibras ópticas. Todas las demás están presentes y están engrosadas porque es un papiledema. Fíjense que esto tiene un correlato campimétrico, que es un defecto nasal inferior parecido a un glaucoma. Y este es el defecto. ¿Y dónde se ve esto? En el papiledema, generalmente. Y en los drusen del nervio óptico, que como sabemos, constituyen digamos, vamos a decir, la estructura que producen compresión de la capa de fibra óptica y la hacen que se pierda. Entonces, miren aquí. Esta es una fotografía tomada en la sala de autopsia. Yo solía ir y llevar a mis alumnos 3 veces por semana a la sala de autopsia para que aprendieran de nuestros propios errores y para que vieran lo que era exactamente, pues desgraciadamente, lo que no podíamos ver por otros métodos. Aquí estamos viendo el nervio óptico intracraneal. Pero miren este pliegue dural que está aquí. Fíjense, si uno compara la línea inferior en ese recuadro del papiledema, aquí abajo, miren muchas fibras. Pero miren aquí arriba cómo están adelgazadas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que la presión intracraneal va a producir presión sobre ese pliegue dural y si nosotros hiciéramos una pequeña disección, veríamos que ahí hay un surco. Ajá. ¿Y ese surco cómo se va a manifestar en el fondo del ojo? Aquí lo tenemos. Como un, digamos, como una pérdida de axones de 11:1. Comparen la estrella de la parte inferior de la retinofotografía del lado izquierdo y comparen con la parte superior. Miren cómo el epitelio pigmentario se ha hecho visible porque se ha perdido capa de fibras ópticas. Ahora váyanse otra vez a la fotografía que les mostré anteriormente y se pueden dar cuenta que usted está viendo la consecuencia de una compresión por la presión intracraneal en este reborde dural. Miren el otro lado, es más pequeño, pero ahí está ocurriendo también. En mi manera de ver, esto ya sería una indicación para, primero que todo, aumentar la dosis de acetazolamida. Y por otro lado, podría ser también la indicación de una fenestración de la vaina del nervio óptico. Y esto es lo que nosotros vamos a ver desde el punto de vista de una perimetría en donde vemos la pérdida de axones, que también es compartida con el glaucoma, pero miren que hay un aumento de la mancha ciega en el disco óptico izquierdo, lo que nos dice que es un papiledema, pues por supuesto. Y yo lo llamo la pérdida de haces de fibra de 11:1. Ahora bien, tenemos otro patrón que es el de pérdida de los haces temporales superiores e inferiores. Veamos. Esto que estamos viendo aquí. Observen ustedes cómo acá se perdieron las fibras ópticas y tienen esta forma de
sable turco de cimitarra con una contrapartida campimétrica de un defecto arcado que se origina en el disco óptico. Esto es típico de una lesión dentro del ojo. Eso lo produce el coma, lo puede producir en la oclusión de la arteria, de una arteria de rama y una neuritis óptica segmentaria. Por eso es que digamos, el interrogatorio o anamnesis, no me gusta la palabra interrogatorio porque es como que si uno estuviera en la policía, la anamnesis, que también se llama el diálogo diagnóstico, que es como debería llamarse. El diálogo significa cuando uno habla con otro. No es que uno se lo imagina, sino porque la relación médico-paciente implica la comunicación entre dos personas, entre dos seres humanos. Entonces vamos a ver esto. Este es otro ejemplo de una paciente joven, por eso es que se ve tan bonito el fondo, de 18 años, que se comió un cambur y después de comerse el cambur empezó con escotomas centellantes y de repente, pum, tuvo un defecto en el campo visual. Observen ustedes que aquí hay lo que se llamaba antes exudado blando, hoy lo llamamos manchas algodonosas, o son depósitos de material exoplásmico. Y fíjense cómo la retina, en ese sitio, aquí vemos que hay un rizo prepapilar, usted lo puede ver ocluido, e inclusive puede ver un intento fallido de la naturaleza de poder mostrar o de poder desocluir este vaso a través de este puente anastomótico. Vean, aquí se amputó el vaso y lo que se ve es un fantasma blanco. Fíjense por otro lado, aquí hay una gran cantidad de pequeños puntos. Estos puntos son lo que se llaman los puntos de Gunn, que son los pies de las células de Müller y que digamos, se ven mucho mejor en las que han sufrido isquemia. Vamos a hacerle una fotografía al paciente 15 días después. Comparen la parte superior del haz maculopapilar, miren las estriaciones y compárenlo con la parte inferior. O sea que no es nada difícil de hacerlo, si uno lo quiere hacer. Miren algún agregado aquí abajo, los pies de la célula de Müller, y miren cómo ahora se ha aparecido digamos, algo que trata de resolver el problema. Se ha recanalizado el vaso tapado. Desgraciadamente, las alarmas tempranas no existen muchas veces en la vía óptica. Es decir, en otra parte del cuerpo, o por lo menos usted se pone a ver que cuando uno le da un dolor en el pecho y resulta que se trata de una oclusión vascular, digamos, en una coronaria o enfermedad de tres vasos generalmente, fíjense cómo no hubo alarma temprana cuando eso comenzó. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros como seres humanos. Bueno, miren, entonces, acá el vaso, ven aquí en la colateral y ven la pérdida de la capa de fibras ópticas. Por supuesto, si usted le hace un campo visual a este paciente, va a tener un defecto en cimitarra en la parte superior del campo. Ojalá pudiera yo saber si realmente estoy siendo lo suficientemente claro para que ustedes puedan comprenderme. Hay otro patrón, que es el de pérdida de haces en hemidisco superior e inferior. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? ¿Qué significa esto? Bueno, aquí estamos representando un edema del disco óptico. Algún tiempo después vemos cómo se despuebla de axones la parte inferior y vemos que los vasos pueden estar, digamos, con constricciones locales, es decir, que se ha afectado. Vean que aquí hay un hemianopsia. El correlato campimétrico es una hemianopsia altitudinal superior. ¿Dónde vamos a ver eso? En la neuropatía óptica isquémica anterior, en el glaucoma crónico, en el glaucoma arteriolar del rama papilar. Para mí, la verdad es que muchas veces
no es difícil diagnosticar una neuropatía óptica isquémica anterior. Miren este ejemplo. Aquí tienen una palidez sectorial de la parte superior del disco. Vean cómo hay un área que se ve más congestiva. Eso es lo que se llama perfusión de lujo. Fíjense que acá estamos viendo los axones donde probablemente hay plasmática. Y si nosotros comparamos este vaso arteriolar con este otro, miren cómo hay constricciones localizadas. Y aquí se fue la capa de fibras ópticas. Esto es característico de una neuropatía óptica isquémica anterior que se los voy a mostrar mejor. Ahí se fue la capa de fibras ópticas. Entonces, por eso que usted tiene una hemianopsia altitudinal inferior. Comparen los dos para que tengan una idea de qué es lo que yo estoy tratando de comentar. Y por supuesto, si usted en un momento dado le hace un campo, pues va a encontrar pues, que hay un defecto altitudinal. Y aquí lo vamos a ver en otro paciente. Pero yo he tomado fotos en la parte inferior y en la parte superior. Vean, esta es la foto de la parte inferior donde hay un poquito de perfusión de lujo. Se ven algunos capilares distendidos. Pero miren la arteriola. Ahora comparemos esa arteriola con esta otra, que es el caso anterior. Mírenlo. Me parece que le hubieran salido nudos a lo largo de su trayecto. Vean cómo todavía hay constipación exoplásmica y la parte superior del disco óptico, que generalmente donde se ocluye, puede hacer al revés también en la parte inferior, pero es menos frecuente. Y vamos a ver pues cómo este patrón es diagnóstico. Ahí vemos la diferencia. Vemos los vasos sanguíneos que van a ser diferentes en la parte superior y en la parte inferior. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense la parte superior, esto está recién hecho. Hay, digamos, alteraciones en la capa de fibras ópticas, hay cuñas, hay hendiduras. Compárenlo con la parte inferior. Ahora díganme una cosa. ¿A usted le parece que este vaso nasal de acá tiene el mismo calibre que este? Miren las constricciones localizadas. Esto es típico de la neuropatía óptica isquémica anterior. Típico. Si hacemos, la voy a poner unos días después, tal vez 3 semanas. Miren lo que pasó. Se fue la capa de fibras ópticas de la parte superior. Comparemos este vaso arteriolar con este otro aquí abajo. Esto es diagnóstico. O sea que usted lo que tiene es que sentarse un momentico. Porque a mí me parece que uno no debe estar parado cuando hace el fondo del ojo, sino que se sienta. Es como cuando usted hace una vida. Los dos se sientan y empiezan a ver qué es lo que van a encontrar. Entonces, esto es muy característico. Miren, la capa es más grande. Esto va a disminuir en el tiempo. Aquí tenemos la perfusión de lujo en la parte inferior. Y aquí tenemos las arteriolas superiores versus inferiores. De manera que no se distraigan mucho en la palidez del disco, sino que miren las arteriolas superiores e inferiores, miren cómo se ha expuesto el epitelio pigmentario de la retina en este sitio. Ahí, comparativamente con esto. Aquí tenemos un caso de glaucoma de presión normal. Vean cómo hay prácticamente hay una pérdida, hay un pseudopit, o sea, hay un pseudo agujero aquí abajo. Miren que hay una hemorragia superficial que cruza el borde del disco, que es lo que se llama la hemorragia de Drans, que es muy característica del glaucoma. Esto generalmente ocurre en personas de edad avanzada, como lo que estamos viendo ahí. Y si fuéramos un poco observadores, vemos que la retina aquí arriba todavía permite ver como que si hubiesen, digamos, estriaciones. Pero miren que aquí abajo está completamente desnudo. Eso es diagnóstico. Ahí vemos el pseudoagujero. Vemos la curva inestable que hacen en bayoneta los vasos debido a la profundidad que alcanzan ese pseudoagujero. Y esta es la hemorragia discal de Drans, muy típica
de el glaucoma, especialmente el glaucoma de baja presión. Pero se puede ver en todas las formas de glaucoma. ¿Y qué es lo que nos dice? Que en este sector se va a perder cierta cantidad de axones en los días o meses venideros. Otra pérdida de patrón, que es lo que se llama la pérdida de la maculopapilar, que la hemos visto en algunos de los casos que ustedes han descrito con neuritis óptica, etc. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasó ahí? Se perdieron las estriaciones. ¿Cuál es el correlato campimétrico? Un escotoma central, o si la cosa es fea, un escotoma seco central. Un escotoma seco central es aquel que compromete la mancha ciega y el área central, digamos, de lo que estamos viendo ahí. Esto lo podemos ver en neuritis óptica, en neuropatías tóxicas, en la atrofia óptica dominante y en la neuroretinopatía hereditaria de Leber. Veamos. Este patrón es de una atrofia óptica dominante. Ya se habló de eso. Vean cómo hay un cambio de coloración en el área correspondiente a la maculopapilar. Fíjense que es muy claro. Pueden ver las tiendas de campaña sobre los vasos, que no la ven en el resto de la retina. Ahí lo tienen. Y para completar, generalmente esos son discos que están excavados en la región temporal y que es muy característico de la enfermedad de Kerr o atrofia óptica dominante, que es quizás la forma de neuropatía hereditaria más frecuente. Vamos a ver este caso. Una paciente con una neuritis óptica. Ahí hubo una papilitis. Pero miren qué pasó aquí. Aquí se perdió la capa de fibras ópticas. O sea que eso explica por qué la paciente no ve bien, porque tiene un escotoma central. O sea que usted mirando el fondo del ojo ya sabe qué fue lo que pasó. ¿Ven? Aquí tienen otro ejemplo que no se ve tan claro, pero es bastante, digamos, importante. Ven que hay una, digamos, palidez de la porción temporal del disco. Esta es una neuritis óptica o una papilitis de un niño, donde vemos el edema del disco, vemos los vasos sanguíneos y miren lo que pasa aproximadamente unos 15 días después. Ha desaparecido la capa de fibras ópticas. Pero eso no quiere decir que se han perdido todos los axones, porque esos pacientes, la mayoría de las veces, con ese fondo de ojo, tienen una visión normal central. Lo que nos habla de la redundancia del nervio óptico. Nos pusieron demasiados axones para ver 20/20. Apenas necesitamos el 47% de axones viables para ver 20/20. Lo que nos habla, pues, digamos, de la magnificencia de la vía óptica y de la capa de fibra óptica. Miren los puntos de Gunn, ahí los están viendo en algunos sitios. Ven que todavía aquí hay constipación exoplásmica. Esto va a quedar completamente pálido. Vean acá una tienda de campaña. Y aquí tenemos dos etapas de una neuritis óptica desmielinizante primaria en una joven de 26 años. Bien. 3 semanas después ya usted puede ver la pérdida de la capa de fibra. Es decir, por eso es que uno puede decir que no solamente se pierde la mielina, se pierden los axones. O sea que esta es una condición, especialmente la esclerosis múltiple, donde el problema no es solamente relacionado con la mielina, sino también con los axones que se pierden. Otro ejemplo. Y esto que ustedes están viendo acá, pues no les parece difícil de entender. Esto es La Habana, de la época en que yo estuve allá. Desgraciadamente nos está pasando lo mismo en Caracas, porque donde el comunismo entra, destruye todo. Destruye todo. Hace esclavos a las personas que están en sus confines. Algún tiempo después, como les comenté hace unos días, que yo estuve
digamos, formando parte de esa misión, que ya les voy a mostrar algunas otras cosas, fui a enseñar a los residentes cómo realizar adecuadamente un fondo ocular. Como todos los dictadores, lo que estaba ocurriendo, porque realmente cuando yo fui allá y vi lo que estaban haciendo, no solamente en eso, es decir, esta gente lo que están es metiendo embustes. Son embusteros. Es lo que tenemos hoy en día aquí. Entonces, Fidel calificó un desafío a la ciencia. Ellos sabían que eso era hambre, no era otra cosa. Y después que inclusive estuvo ese sitio, pues todas las noches nos reuníamos con el dictador, yo me sentía, debo decirles, muy mal. Muy mal porque ya yo sabía pues que aquí habían entrado por Machurucuto, habían tratado de implantar un régimen que en ese momento la democracia pudo rechazar. O sea, este señor sabe de todo. Son esos individuos que todo el mundo los admira. La verdad es que yo nunca lo admiré. Y ahí fuimos pues a varios hospitales. Y también este señor todas las noches se reunía con nosotros y tomaban fotografías y después se lo daban a uno como un souvenir. La verdad es que él sabía que yo no le caía bien y él no me caía bien a mí tampoco. Este señor que está aquí, dándole la mano al dictador, es el doctor Daniel Carton Gaduszek, neurovirólogo, Premio Nobel de Medicina en 1977 por descubrimiento de la causa del curu, una enfermedad por priones que afectaba a indígenas antropófagos de Nueva Guinea, que en aquel momento lo atribuían a virus lentos. Hoy en día sabemos que no son virus lentos, sino que son priones. Hoy día se han definido como priones. Okay. Se desmontó la patraña del virus del imperialismo, porque ustedes saben que lo que pasa mal en los países comunistas, todo es el imperialismo, que fue realmente un invento de la revolución, diciendo el doctor Gaduce cuando terminó todo, que hubo una plenaria final, si este virus realmente existe, vamos a tener que escribir nuevamente todo el capítulo de la virología del sistema nervioso. El virus nunca pudo ser cultivado en los institutos de salud de Estados Unidos ni en el Instituto Pasteur de París. De manera pues que esto es una triste. Cuando yo regresé a Venezuela, al cabo de un tiempo, algo dijo el embajador cubano y yo le contesté con una carta pública que todavía circula por ahí por la internet. De verdad, pues me sentía muy desdichado de cómo vi yo que sufrían los residentes y los médicos que trabajan ahí. Desgraciadamente, siempre hay algunos que se acercan al poder. Estos son los que hacen negocio. Estos son los que van a comprar aparatos fuera para vendérselos a Venezuela en una forma triangulada y a obtener ganancias. Porque en estas dictaduras siempre hay aquellos que comen a expensas de los que no tienen cómo alimentarse. En ese momento, cuando yo veo el fondo de ojo, por supuesto, yo fui con otros neurooftalmólogos, pero ellos no habían tenido a Hoyt como su profesor. Y perdonen que se lo diga con mucho orgullo, pues. Yo inmediatamente me di cuenta que allá había una pérdida de la maculopapilar, que esto era una neuropatía, y que era una neuropatía tóxico-nutricional, como en efecto fue. Y esto fue lo que se llamó el criterio 5, indispensable. Cuando se definió el paciente tipo, era indispensable tener esta pérdida de la capa de fibra. Desgraciadamente las fotografías que se tomaban allá con las máquinas antiguas, pues no se lograba ver con facilidad, pero algo se ve allí. El patrón de conservación del haz maculopapilar es sumamente increíble. Miren, este es un drusen del nervio óptico. Observen ustedes algo muy importante. Miren, no hay fibras ópticas en este sitio. Miren el engrosamiento, o mejor dicho, el grosor normal del haz maculopapilar, donde inclusive hay vasos que están escondidos, están sumergidos
dentro de esa capa. Recuerden que el drusen del nervio óptico prácticamente no afecta en la visión central. Se comporta como el glaucoma y como el papiledema en sus primeras etapas. Vean aquí, pérdida de axones y en la parte inferior. De manera que esto es muy característico del drusen del nervio óptico. Y este triste pero hermosísimo ejemplo de un glaucoma, donde ustedes pueden ver que también se mantiene el haz maculopapilar. Miren esta tremenda cuña que hay en la parte inferior. Miren esta otra acá. Y observen ustedes con mucha, fíjense este vaso que va aquí. Está completamente desnudo. Pero cuando entra en el haz maculopapilar, se oculta parcialmente. Este otro vaso está oculto. ¿Ven? Hay ramas que se van ocultando. Y cuando usted ve acá, hay una tiendas de campaña en la parte inferior. Y vemos un pseudo agujero o un pseudo pit, como también se le llama, que generalmente pues explica el defecto del campo visual y el pseudo envainamiento vascular que es debido a la caída de la membrana limitante interna. Ahí lo volvemos a tener, miren aquí, y vemos pues lo mismo que les había enseñado antes. Se lo muestro porque este es un ejemplo demasiado típico, ¿no? Donde ocurre el defecto en el glaucoma. Generalmente la lámina cribosa no es similar en su elasticidad y en su, digamos, grosor en los polos. Y por eso es que, digamos, la presión se ve más afectada en los polos y el haz maculopapilar afortunadamente se mantiene. Entonces la persona no se da cuenta que tiene glaucoma porque el glaucoma no le va a dar dolor, no le va a dar nada, sino que va a ser una pérdida insensible de la capa de fibras ópticas manteniendo la visión central hasta etapas muy avanzadas del desarrollo, cuando ya prácticamente aquí lo que usted ve es un campo contraído patológico. Ahí vemos el ámaculo, miren qué bien se ve. Ahí están los vasos desnudos. Y aquí tenemos cuando yo hacía campos de Goldman, vemos un anillo, un escotoma anular. Este es otro ejemplo de un glaucoma. Miren entre las 8 y las 6. Miren el pseudopit acá. Comparen con la parte superior. Fíjense, el anillo neuroretinal es digamos, de buen color. Solamente aquí es una muesca, también como también es llamado. Pero miren cómo se perdió la capa de fibras ópticas acá. Esto solamente con un oftalmoscopio. Con un oftalmoscopio. Ahora nos dicen que tenemos que hacer un OCT para poder ver esto. Bueno, si usted lo tiene, muchos médicos lo compran el aparato, no saben cómo manejarlo, y simplemente para decirle al paciente que le están haciendo algo, pero no saben ni cómo interpretarlo. No nos caigamos a coba. En Venezuela por lo menos la cosa es así. No sé en otros países de ustedes cómo será. Comparen esta parte de arriba, vean cómo se ve los axones, los paquetes de axones pasando por encima de los vasos y ocultándolos. Quiero decirles pues que estas fotografías están hechas para que muestren una realidad. Y por último, había por ahí un bolero que decía todo se derrumbó. Bueno, aquí más o menos es la misma cosa, ¿no? Ya la gente no oye bolero, ya lo que hace es tecnomerengue, esa vaina no se puede ni siquiera bailar porque es demasiado agitada y cuando uno no tiene la cabeza bien puesta es capaz de que se le caiga. Bueno, esto es lo que ustedes tienen aquí. Esto es la pérdida, se acabó todo, pues. El correlato campimétrico, ¿cuál puede ser? Un ojo ciego o un escotoma secocentral como el que estamos viendo acá. ¿Ven? Que engloba la mancha ciega y todo el área central. Vemos también que los vasos pueden ser normales. Los vasos pueden estar con constricciones localizadas.
segmentarias, o pueden estar muy adelgazados o pueden estar envainados. Entonces, veamos. Aquí volvemos a utilizar nuestro esquema. Y esto es lo que llamamos el colapso. ¿Sí? Se cayó el techo, pues. Y se cayó sobre el vaso, formando una tienda de campaña. Expuso los vasos más grandes. El fondo se ve más oscuro porque se transparenta el haz el epitelio pigmentado de la retina. Y eso es lo que yo quería, digamos, mostrarles. Entonces tenemos, esto sería una densidad normal de los haces de fibra. Vean la fibra pasando por encima de los vasos. Si ustedes recuerdan la fotografía de la papila leporina con fibras, digamos, mielinizadas, pueden entender mucho mejor esto. Entonces empieza la pérdida, como muchas veces ocurre en el esclerosis múltiple, que se van perdiendo insensiblemente axones y se reduce la capa hasta que llega un momento en que todos son tiendas de campaña. Veamos un ejemplo. Esto también es como que si la tienda de campaña se le cayera encima al individuo, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos la membrana limitante interna y su relación con el vaso. Aquí vemos la tienda de campaña y vemos el colapso total. Miren ustedes cómo, pues prácticamente ahí no se ven estriaciones en la capa de fibras ópticas. Vemos cómo vemos las tiendas de campaña muy evidentes en toda esta área, con la característica lógicamente de que cuando usted mueve la luz del oftalmoscopio, estos brillos van cambiando de sitio. Miren aquí se ve muy claramente, que quiere decir pues que se colapsó la membrana limitante interna. Aquí tenemos todavía más evidente. Miren esto pues, se colapsó completamente. Las tiendas de campaña son muy evidentes. Bueno, esto nos da pie para continuar con el quiasma óptico. Ya esta lámina probablemente que pertenece al doctor Glaser, la han visto en algunas otras oportunidades. Lo que esto quiere decir es que cuando usted tiene una hemianopsia bitemporal, el tumor es muy grande. ¿Por qué? Porque entre el diafragma de la hipófisis y el quiasma óptico hay una distancia de 1 centímetro. Lo que quiere decir que para que ese tumor alcance el quiasma, tiene que tener 1 centímetro, o sea, 10 milímetros, que es lo que se llama un macroadenoma. Pero vean por otra parte cómo el nervio óptico no entra directamente, digamos, perpendicular al foramen óptico, sino que tiene una inclinación. Entonces aquí lo tienen ustedes desde el punto de vista anatomopatológico y por supuesto desde el punto de vista de la resonancia magnética vemos pues un tumor hipofisario con extensión supracelular. Ahí lo tienen. Miren, esta rayita, ese es el quiasma óptico, que se deja de distender, parece, hasta niveles increíbles. Bueno, esta es más o menos lo que les quería decir. Ahí tienen un tumor, pues por supuesto que se llevó el quiasma para arriba, probablemente comprimió el quiasma, probablemente comprimió el nervio óptico intraocular, casi siempre más uno que otro. O sea que esa es una de las características de los tumores hipofisarios. Eso sería el diafragma de la silla. Esta nueva técnica, que por cierto tuve la oportunidad de estar en Colombia, donde vi esto muy hermoso. La verdad es que, bueno, es impresionante, pero no podemos dejar la clínica atrás. Entonces, tratamos de hacer este esquema. Estas son las fibras directas que vienen de la retina temporal y que sin decusarse llegan hasta el núcleo geniculado lateral. Estas son las fibras nasales
generalmente que son cruzadas. Ok, estas son las fibras cruzadas, las que se ven en amarilla. Entonces, si usted le mete un tumor ahí, ¿qué va a pasar? Pues son los núcleos geniculados laterales. Que el paciente, este es el meridiano vertical, ese famoso meridiano que Dios no le quiso poner punticos para que supiéramos todo que eso estaba ahí. Y esto corresponde a estudios del Dr. Hoyt en primates superiores para poder demostrar, cosa que hasta ese momento no se sabía, cómo era la distribución de las fibras que partían, digamos, del nervio óptico, del nervio óptico hasta el cuerpo geniculado lateral. Esto lo hicieron produciendo fotocoagulación en estos pobres monos, y ahí tienen ustedes inclusive las lesiones de tracto. Yo creo saber, esta lámina que le están mostrando a la derecha, es una lámina histológica que me regaló el doctor Hoyt inmediatamente por detrás del globo ocular. Esto está hecho con Lugol Fast Blue, que es un colorante que colorea los axones viables de gris y los axones que están, digamos, inactivos o degenerados en color rosado. Fíjense, este es el lado temporal, nasal, fíjense qué largo es. Esto lo vamos a llevar después al fondo del ojo, así que no lo pierdan de vista. Este es el lado nasal y este es el lado temporal. Entonces, si vemos un fondo de ojo, ahí estamos viendo lo que se llama una atrofia en banda. ¿Por qué se llama en banda? Sí, aquí hasta se puede ver una banda clara en el centro del disco. Pero lo que más me interesa es que en el haz papilomacular no hay estriaciones. En el lado nasal no hay estriaciones, sino que las estriaciones están en los polos. ¿Y qué llega a los polos? Los axones directos, es decir, que no están afectados. Ya vamos a ver algunos otros ejemplos para que a ustedes les quede claro. Ahí lo vemos, todavía mejor. Eso se ve. Fíjense aquí, este es el lado temporal, pequeño. Fíjense que aquí está pequeño. Este es el lado nasal, muy amplio. Mire desde donde no hay acciones. Pero lo que usted tiene que ver son los axones de los polos, que nuevamente les digo, son los axones directos, que no se cruzan en el quiasma. Esto es lo que se llama una atrofia en banda. Si usted ve esto en los dos ojos, inmediatamente, por supuesto, usted le dice al paciente, tápese un ojo y míreme la nariz, me ve las dos manos, y probablemente él le va a decir que no le ve la mano temporal. O sea, tan sencillo como es. Lo bonito que tiene la neurooftalmología es que es lógica. Es decir, que lo que usted ve y lo que usted espera ver, el paciente se lo dice. Ya lo decía Osler. Deja que tu paciente hable que él te va a decir el diagnóstico que tú tienes. Y eso es la realidad, pues. Lo que pasa es que quedamos muy pocos médicos que hacemos la medicina de esta forma porque la tecnología nos acabó la vida de alguna manera, especialmente con los jóvenes. Tuve la oportunidad de formar muchos médicos internistas para que fueran, digamos, para que fueran instructores de semiología. ¿Y qué pasó? Bueno, llegó la computadora y entonces se encerraban en un cuarto y empezaban a pasar láminas. Y yo les decía, no, pero si la medicina no se aprende ahí. La medicina se aprende, como yo les dije ayer, horas nalga. Si usted quiere llamarla horas culo, llámela horas culo. Tiene que estar sentado viendo a los enfermos, tiene que estar sentado oyendo lo que el enfermo le dice, porque yo les dije ayer a ustedes que las enfermedades tienen un lenguaje y que el médico tiene que aprender cómo interpretar ese lenguaje de la enfermedad, pero también el lenguaje de los gestos de los pacientes. Ahí vemos exactamente lo que yo les estoy mostrando. ¿Dónde están los axones viables? Entonces aquí lo vemos mejor. Tenemos las fibras cruzadas, tenemos las fibras directas
Y tenemos la interferencia quiasmática, algo que está afectando el quiasma. Entonces va a ocurrir un fenómeno de degeneración retrógrado. La compresión va a inducir degeneración. Y esto se va a transmitir a las fibras directas temporales. Miren aquí, por ejemplo, esto es un esquema de Hoyt. Aquí tenemos como una atrofia en banda, en donde se pierde la parte nasal, se pierde la parte del haz maculopapilar, lo que no quiere decir que el paciente va a tener una visión muy mala, puede tenerla o no. Y vean cómo es más pequeño del lado nasal, más amplio del lado, perdón, más pequeño del lado temporal y más amplio del lado nasal. Aquí lo tenemos otra vez. ¿No les parece que esto está clarito? ¿Ven? ¿No les parece? Y esto es lo que uno ve. Dilátenle la pupila al paciente. Póngale la luz aneritra, porque la luz aneritra le va a destacar esto. Aquí en este caso inclusive se debe a un paciente que tuvo un traumatismo y se produjo una transección del nervio óptico. Entonces usted puede ver hasta la banda blanca, lo que llaman la corbata de lacito, la pajarita o la, no sé cómo es que lo llaman en Colombia, bueno, no importa. La fibra directa, aquí tienen las fibras directas, y miren las fibras cruzadas, cómo se... Aquí tienen otro ejemplo, miren cómo se perdió en este caso particular el haz maculopapilar. Cómo no tiene fibra. Pero miren cómo las fibras están aquí y están arriba. Y si es bilateral, como les dije, y esto es hecho en primates superiores. Este es un disco, ¿cómo se llama? Un fondo de ojos demasiado característico. Pero miren, esto es una atrofia en banda. Miren esta banda, esto se perdió aquí y apenas un pedacito acá. Esto se repite del otro lado. Miren la profusión de estriaciones en los polos. Son muy característicos. Y ahí tienen lo que ya les había mostrado de esta lógica que realmente es muy difícil de conseguirla. No recuerdo quién fue el que la recuperó de un paciente que se sabía que tenía un tumor hipofisario que había producido un síndrome quiasmático. Este señor tuvo una enfermedad maligna y creo que fue Neil Miller, no recuerdo bien, que viajó inclusive a otro estado porque él conocía al paciente, tomar el nervio óptico como en efecto se lo permitieron para que ustedes puedan ver hoy día eh, esta, esta foto tan extraordinaria. También parece una mariposa y tenemos pues aquí otro ejemplo. Vamos a multiplicárselo por 2. Mírenlo aquí. Ahí lo que les estoy mostrando en amarillo son las fibras directas que llegan al nervio óptico por los polos. Ahí tienen, todo eso es pérdida. Vemos un tumor hipofisario, mire cómo está templando los nervios ópticos. Y aquí lo vemos, fíjense otra vez. Esta es una atrofia en banda. Ahí vemos la parte nasal, la parte temporal primero, la parte nasal, igualmente aquí. Y vean, este caso es interesante, porque este paciente, esta imagen de la derecha es preoperatoria. Y fíjense cómo después de la cirugía, se perdió un contingente importante de fibras. Y miren los puntos de Gunn, se agregan aquí arriba. De manera pues que el cirujano tiene que ser sumamente cuidadoso porque estos son unas vías ópticas en minusvalía, pues, digamos. Este es el mismo ejemplo, miren, aquí lo tienen. Miren cómo se perdió parte de esos axones directos. El patrón posquiasmático diagnóstico de pérdida axonal, entonces ya tenemos cuál es el marcador retroquiasmático. Tenemos una banda de un lado y pérdida de los axones superiores e inferiores del otro lado, que es lo que estamos viendo acá, miren. Aquí tenemos la banda
Y aquí tenemos la pérdida de los axones superiores e inferiores. Ahí está la interferencia que puede estar en el tracto, o cintilla, como también se le llama, en el núcleo geniculado o lateral, o en el lóbulo occipital, cosa que ya vamos a describir posteriormente. Este es el mesencéfalo. Aquí tenemos el tercer nervio, que no nos interesa en este momento, pero tenemos el tracto óptico. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de un adenoma hipofisario con un quiasma prefijado, suponemos, y donde hay una atrofia en banda del lado contralateral, que es esta que está aquí, y hay una pérdida de los axones superiores en el otro lado. Espero que esto les quede claro. Como les digo, fueron fotografías tomadas pues con mucho interés para poder mostrarlas. Aquí tenemos, ok. Miren aquí la atrofia en banda, ¿no les parece esto extraordinario? Fíjense acá, este es el esquema de Hoyt. Aquí tenemos el asma culopapilar, miren cómo hay despoblación. Tenemos el lado nasal, y este es el lado nasal. Y miren cómo los axones que piden permiso para poder entrar en el lado nasal, en el lado temporal, perdón, se ven perfectamente. Y ahí tienen la corbata de lacito. Pero tenemos que ver el lado izquierdo. Entonces miren el lado izquierdo qué pasó. Que se perdieron los axones de aquí arriba y de aquí abajo. Y claro, si uno utiliza la luz anelitra puede ver que aquí hay axones. Entonces, esto es una lesión de cintilla óptica. Me recuerdo en tercer año de medicina que estudiábamos por el libro de Cosio Padilla. Había un libro de neurología del doctor Dassen y hablaba de lesiones de cintilla. Y yo me preguntaba, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se puede? Nunca me imaginé que yo algún día podría decir, esta es una lesión de cintilla. Sí. Lo más importante es, digamos, como decía Joe Bell, que las cosas más pequeñas son las más importantes en medicina. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero para que vean lo que generalmente pues, se va a ver aquí. La despoblación de los axones que vienen al polo superior y al polo inferior. Pero si usted en un momento dado toma una fotografía enfocando en las foveas centrales, miren la atrofia homónima de la capa de fibras ópticas. Fíjense aquí, usted ve las tiendas de campaña, miren qué bien se ven aquí. Y usted las ve aquí. O sea que las dos mitades homónimas se han perdido. Y se pueden ver en el fondo del ojo. Aquí tenemos otro ejemplo. Exactamente igual. En donde usted tiene fibras aquí abajo. Tiene el nervio derecho con atrofia de la parte superior, si usted la compara con este. O sea que siempre usted tiene que ir de un ojo a otro para poder comparar. Ajá. Entonces el doctor Hoyt se preguntó en un paciente que vio, ¿qué pasa si un tipo con una lesión de cintilla óptica tiene una hipertensión intracraneal? Entonces él lo llamó Twin Peaks. Papiledema Twin Peaks. Estos son dos cerros que están por detrás del hospital de la Universidad de California. Pero yo no me podía quedar atrás porque aquí nadie sabe qué es Twin Peaks. Pero en Venezuela todo el mundo sabe lo que son las tetas de María Guevara, en la isla de Margarita en Venezuela. Los isleños de Margarita son muy mal hablados, generalmente. Bueno, no tiene nada de particular, pero mire, tiene sus teticas a ellos ahí también. Y este es el aspecto que en un momento dado se va a comprometer, que es el tracto. ¿Ok? Entonces aquí tienen un ejemplo de papiledema más lesión de tracto. O sea que ese sería el sumum de la curiosidad médica expresada en una observación demasiado buena. Ok, pero no todo es así. Aquí tenemos un cerebro de una persona adulta. Un cerebro maduro, hay una degeneración retrógrada o anterógrada directa y produce una hemianopsia homónima.
Esta lesión generalmente no pasa o pasa muy poco el cuerpo geniculado lateral. De manera que eso se llama degeneración retrógrada o anterógrada directa. Pero en el niño que tiene un cerebro inmaduro, se produce lo que se llama una degeneración transináptica retrógrada. Es decir, la degeneración brinca la sinapsis y se va a atrofiar en la retina, ¿no? Pero esto tiene que ser un cerebro inmaduro, es decir, inútero o aproximadamente unas semanas o meses posterior al nacimiento. Eso es lo que llamó el doctor Hoyt, que siempre se arrepintió de ese nombre, la hipoplasia hemióptica homónima. Hemos tenido oportunidad de ver unos cuantos casos. Miren, aquí tienen ustedes un quiste porencefálico. Fíjense cómo hay una atrofia de la cintilla óptica y ese es el aspecto que va a tener. Y aquí también lo podemos ver. Hay un cerebro, un hemicerebro que está atrófico, no se desarrolló, se produce lo mismo. Inclusive se hicieron estudios histopatológicos y se llegó a esa conclusión. Entonces, ¿cómo ve uno esto? Les voy a mostrar. Esta muchachita, usted la ve por fuera y la ve muy bien. Ella se quejaba de que tenía un problema en la visión. Le mandaron muchos lentes y muchas cosas, pero no llegaron. Tenía un defecto pupilar aferente. ¿Qué importancia tiene esto? Que las lesiones de tracto producen un pequeño defecto aferente. Y esto es importante para el diagnóstico diferencial con las lesiones del núcleo geniculado lateral. ¿Y qué tenía? En esa época no teníamos sino tomografía. Y miren lo que cuando se le puso el contraste, se ve un ovillo allí. Y cuando le hacemos una angiografía, digamos, formal de 4 vasos, se ve que hay un ovillo pequeño. Entonces, esta muchacha tenía un defecto en cuadrante en la parte inferior y miren, aquí tienen la misma cosa. De un lado tienen una atrofia en banda, que es este lado, y del otro lado tienen una pérdida de las axones superiores. Siempre hay que buscar el lado de la atrofia en banda, que es contralateral. Esta otra muchachita era vista en el servicio de neurología porque tenía convulsiones. Y entonces, al caminar se veía que no caminaba bien. Entonces, cuando yo la vi, una de las pruebas que se hace es que se ponen las dos manos como en actitud de oración y ustedes van a darse cuenta de que hay un lado típico menos desarrollado de una, digamos, hemiplegia congénita. Miren cómo un lado más pequeño que el otro. Y si usted ve la uña del dedo, digamos, del primer dedo de la mano, es mucho más pequeño que la del lado contralateral. Inclusive cuando ella llegó, yo le dije, tú le metes algodón o papel a un zapato. Y ella se mostró muy sorprendida y me dijo, ¿y usted cómo lo sabe? Le dije, bueno, yo lo sé. Miren el tamaño del cestra propio. Entonces ya uno sabe qué tiene que ver en el fondo ocular. Miren aquí, volvemos otra vez el lado de la atrofia en banda y el lado contralateral. Esta es la misma fotografía. Vean que el lado de la atrofia en banda es del lado derecho de ustedes. ¿Y qué encontramos? Lo que esperábamos, que debía haber un problema a nivel de la región occipital, un quiste porencefálico. O sea que esto fue lo que permitió una degeneración estos son lesiones congénitas. Esto es muy raro, pero es una de las cosas que usted inclusive puede adelantarse con la clínica a lo que va a encontrar desde el punto de vista radiológico. Este es otro paciente, voy a pasar un poquito más rápido. Tenía también signos sutiles de hemiplegia congénita. Miren las uñas de los pacientes, sobre todo los dedos pulgares, pónganse el uno al lado del otro. Casi siempre la mano que tiene la mano dominante tiene la uña un poco más grande, por razones obvias, ¿no? Entonces ahí lo tienen, mire. Ahí están las uñas también. Este es el aspecto de una atrofia en banda, de este lado, y miren el otro lado, como si usted compara la profusión de fibras
aquí en el lado, digamos, de la fibra directa, compárenlo con esta y vean que se ha perdido parte de ese continente. Y aquí tienen las mitades homónimas, todavía se ve más hermoso aquí. Porque miren la parte nasal y compárenlo con esta. Miren, aquí se ven tiendas de campaña, ¿ven? Aquí también se ve tiendas de campaña, pero miren el lado de este, lo que quiere decir porque aquí hay un meridiano vertical muy conocido. Estas son las tiendas de campaña. Y aquí tienen el quiste porencefálico parieto occipital izquierdo que habíamos sospechado. Estas son las tetas de María Guevara. Aquí las volvemos a ver con también un tumor cerebral en un paciente con una lesión de tracto. Y para terminar, debo decirles con Johann Wolfgang von Goethe que el hombre que puede ver, el hombre que sabe puede ver. No me voy a meter a hablar del OCT porque ya es muy tarde, pero quiero decirles que cuando supe que el doctor Hoyt en marzo del año antepasado había muerto, la doctora Karan me envió esta lámina. En donde, antes que hubiera OCT, existía William F. Hoyt. Es decir, este hombre se adelantó con creces a lo que posteriormente se vería hoy en día cuando usted ven la capa de células ganglionares. Pero a mí no me importa eso, porque yo lo puedo ver con mi oftalmoscopio como él me enseñó. Y sigo enseñándolo, y lo voy a enseñar hasta que me muera. Sé que esto va a desaparecer en algún momento. Eso lo dijo Jeffrey Odell, que no fue alumno de él, pero que le tenía una gran admiración. Este dedo que lo señala a ustedes, y que quiero que les informe, porque le ayuda a uno a perder un poco, como diríamos, el narcisismo. Siempre somos un poco narcisos. Entonces, en Venezuela, pelar bola, creo que también en algunos otros países latinoamericanos, significa que uno no está en nada, que uno no está haciendo nada. Entonces dice aquí, el que estudia no pela bola. Por supuesto, el que no estudia pela bola. Si ustedes hacen una ecuación y la muestran, resulta que el que estudia también pela bola. Esto nos dice pues que la medicina no es tan sencilla como nosotros nos imaginamos, que es sumamente compleja y que no valen frente a un paciente particular ni horas nalgas, ni vale todo lo que usted haya estudiado, porque el paciente le va a decir, doctor, usted no sabe nada, usted no sabe qué es lo que yo tengo. Y debemos estar preparados para recibir ese baño de agua helada. Están invitados a mi página web. Recuerden, ahí van a conseguir, como ya yo les dije, y este es mi correo electrónico para los que se quieran comunicar conmigo. Esta es la monografía que ya está en la página y que usted la puede buscar y la puede bajar, la puede votar, la puede compartir, puede hacer con ella lo que le dé la gana, que a mí no me importa. Lo importante es que vean hasta dónde en un momento dado puede llegar la observación en el médico. Y este es un homenaje al doctor Hoyt, precisamente porque me costó demasiado aprenderlo y esto se los doy a ustedes ahora como una ofrenda para que ustedes también puedan hacerlo. Esta es la oftalmoscopia de fibras ópticas que ya yo les mencioné, de manera que también pueden meterse. Los que no la tomaron una foto, tómenle una foto para que lo puedan descargar, pero de todas maneras se pueden meter en mi página. Bueno, creo que estamos listos. Si no los aburrí demasiado, bueno, me sentiré muy contento de que me hayan oído. Excelente presentación, doctor. Muchísimas gracias. Y aquí tiene muchos comentarios. Brillante, doctor, fascinante. Todos les mandan muchas gracias. Escucharlo y aprender. Gracias, doctora, por la invitación. Magnífico. Les mandan muchísimas
muchísimas gracias, doctor, muchos agradecimientos. También el Facebook tiene muchos agradecimientos, muchos saludos y tiene, bueno, eso. También había un comentario de Pedro. Esta charla debería ser obligatoria y repetida para todos los oftalmólogos del mundo, sobre todo los que van a comprar unos CT. Aquí hacen una también pregunta, ¿es factible ver los efectos de algo que sucede más allá del cuerpo geniculado lateral en cerebros maduros, en el fondo de ojo y en el OCT de las células ganglionares, como lo promueven algunos estudios de OCT? Pregunta Pedro. Bueno, ¿Es perdón. tratatoria la degeneración anterograda? Ujú. Bueno, como tú lo mostraste, hay unos estudios nuevos de utilizando OCT, en donde parece ser que por lo menos eh, algunas de estas fibras pudieran en un momento dado pasar, digamos, vamos a decir, la barrera del cuerpo geniculado lateral. Pero también yo le mandé a la doctora Karan un artículo que fue publicado, mejor dicho, una carta al editor que mandó Neil Miller de un paciente que tenía como que era 80 y pico de años y él había tenido un accidente cuando estaba pequeño y ese accidente le dejó para toda la vida una mianopsia homónima, no recuerdo si derecha o izquierda, y se hizo el estudio anatomopatológico y no se vio que esto traspasara digamos, la barrera. Pero probablemente puede ser que algunas pasen, sobre todo si ocurre a temprana edad, ¿no? Pero en el conocimiento básico es que no lo hace, que no Ok. lo hace. Yo recuerdo que incluso una vez al doctor Hoy, cuando lo tuvimos en Venezuela, también hicimos esta pregunta por algún comentario en aquel momento en un congreso cuando nos acompañó. No te Aquí, oigo bien. en una oportunidad también el doctor Hoy hizo ese comentario en Venezuela cuando lo invitamos y uno de esos comentarios fue hablar sobre eso también. En esa época todavía no se hablaba sobre este hallazgo que describen hoy día los CT. Aquí le mandan saludos de admiración para todos, en especial al doctor Musi, desde Honduras, Carla Campbell. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer, maestro. Voy a ir hacia abajo a las preguntas. Ok, voy a Emily, seguir. Ujú. Emily, ¿puedo hacer una acotación? Oh, Ayer estuvimos, es Darío Sabino que está hablando, ayer sí, estuvimos oyendo a Lucho Scaff ah, referirse cuando estaba hablando en un programa de FACO, que para hacer FACO y para aprender con los equipos es como un indio con una flecha. No depende de la flecha donde se dirija, sino del indio. Entonces, definitivamente yo creo que para aprender fondo de ojo, lo que hay que es tener la flecha del oftalmoscopio, pero hay que tener la cabeza orientada para saber qué buscar con ese aparato. Entonces, eso es lo que lo hace tan difícil al principio y sigue siendo difícil si uno no lo hace. Entonces, definitivamente la práctica es sumamente importante, esa es la verdad. Yo estoy de acuerdo que las horas rabo es importante, pero también estar motivado y apasionado como tú lo estás, Rafa, cuando tú trabajas y haces tus conferencias, que haces ver lo difícil, fácil, y eso es producto de los años. Yo te felicito enormemente y felicito a Emily, que está detrás de todo esto, que verdaderamente me apasiona. Mil gracias, de verdad. gracias al doctor que siempre nos ha acompañado. También les mandan magnífico, como siempre, excelente las clases, doctor, por compartir. Gracias, maestro. Cada vez que oigo esta charla, y ya ha sido varias de estas sesiones, y me provoca volverlo a oír. Un ¿Se abrazo. puede aumentar el volumen del lado allá? Y acá está todo, Que no doctor. te oigo bien. Muchas gracias. Bueno, le estaba leyendo acá que les he estado escucharlo, que cada vez que oigo esta charla, ya han sido varias, me fascina y me provoca volverlo a oír. Un abrazo, muchas gracias. Todos les mandan saludos, Pedro, Mónica, Roberto, todos dicen excelente, excelente.
lo aplaudo de pie, no tengo foto con usted, pero tengo sus enseñanzas gracias a su generosidad, Andrea. Excelente, agradecido. Tú le mandas muchísimas gracias, doctor. También la charla la vamos a subir en YouTube y la vamos a subir en la página de Facebook. Aquí dice, es un honor escucharlo, maravilloso, muy claro todo, bellísima clase. Muchísimas gracias, doctor Musi. Continuamos aprendiendo y nos sentimos obligados a ser excelentes clínicos. Gracias, Edwin. Para que el OCT suplante a la observación clínica, primero tendría que desaparecer la pobreza, dijo Marco José. Qué bien. Acá le dice qué brillante presentación. Muchas gracias, doctor Musi, por compartir con nosotros. Un honor escucharle. Fenomenal. Le escribe el doctor Kelly. Asad, gracias. Por favor, aquí vamos y gracias, doctor Musi, por transmitir su conocimiento al doctor Jaime Categori y por poner fácil lo que es difícil de entender. Y yo también quiero aprovechar de saludar al doctor Categori, no sabía que lo vi en la página, me emocionó mucho verlo. Aquí le mandan unos por mi WhatsApp, dice, muchísimas gracias. El doctor Musi nunca deja de sorprenderme. Lo vi por primera vez en un bienal de Cúcuta, toda una tarde y nadie se movió. Desde ese día nunca me pierdo sus clases y siempre quedo igual. Casi me hace llorar, es como admirar una obra de David. Por favor, darle las gracias y a ti porque no sabía esta clase, qué hermosa clase. El doctor Ezra me manda este informe y por Facebook y varios mensajes también, todos agradeciéndole. Guillermo Marroquín, Apolo dice aquí, Ana Jiménez, Naraya, neurólogo Quevedo, tiene varios, doctor, muchísimos. Teníamos todo el día, pues. Pero excelente. Emily, Emily, ¿Cómo no? doctor Calino González de República Dominicana, ¿cómo estás? Bien, amigo mío. Muchas gracias, Emily, por coordinar estas clases que nunca me las pierdo de mi querido profesor, el doctor Musi Mendoza. Aunque soy segmentólogo y cirujano refractivo, me mantengo prácticamente al día con la neurooftalmología de mi querido profesor, el doctor Musi Mendoza. Le agradezco muchísimo, doctor, la transmisión de todos esos conocimientos hacia todos nosotros los oftalmólogos y a todos los que lo escuchan. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para usted y para Emily por habernos coordinado este webinar. No, un placer en gusto. Si hay algunas otras preguntas, algún otro comentario que quieran hacerle al doctor. Bueno, si es así, entonces si no hay más comentarios, más preguntas, entonces los esperamos mañana. Mañana tenemos una clase con el doctor David, nos organizamos y creo que vale la pena que lo escuchen. Va a ser muy buena también. Vamos a cambiar ahora al sistema diferente. Y mañana pues ya les vamos anunciando las clases de la próxima semana. Y bueno, entonces nos vemos mañana, los esperamos. Les voy pasando la información. Gracias, doctor. Ha sido Bueno, maravilloso. ahora a hacer Gracias pipí y a dormir. a todos por su comentario. Dios los bendiga a todos y gracias. Doctor, gracias. Ujú.